Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasando una tarde inolvidable. De verdad que es un gusto volver a estar aquí con ustedes en un podcast más de nuestra productora Kingdom Studios. El día de hoy traemos un testimonio que nos va a contar ese minuto de éxito, un minuto de éxito muy apasionante que sé y estoy seguro que te va a gustar porque todos en algún momento hemos volteado a ver al espacio, hemos volteado a ver todo lo que conlleva las estrellas, la luna, el sistema solar. Y el personaje que viene el día de hoy, a continuación te voy a presentar, nos trae una excelente historia. Y es de aquí de Culiacán. Él es Eduardo Guizar. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, contento de estar aquí contigo, porque yo sé que la historia del éxito que nos vas a contar el día de hoy, ese minuto, está padre, tiene que ver con todo el sistema solar, tiene que ver con la tecnología, con los robots, que obviamente tú el lenguaje lo sabes manejar muy bien, pero pues primero que nada, ¿cómo era Eduardo Wizard desde temprano, desde primaria, por ejemplo? Bueno, Eduardo Guizar. Guizar. Sí. Un niño muy inquieto, un niño que le dio mucha batalla a su mamá, a sus tíos, a su abuela. Sí, fui muy inquieto yo. En aquel entonces nos decían hiperactivos. Ahora le han cambiado el título, como síndrome de atención dispersa o autismo, Asperger. Hay muchas maneras. Yo era un tremendazo. Desde la primaria, yo creo, desde que tengo uso de la memoria, pues fui tremendo. Oye, Eduardo, y cuando estabas en esa etapa, alguna vez, me imagino, yo ahorita con lo que me estás platicando, veo a ese niño como volteando a ver el cielo, las estrellas. Yo así lo veo. No sé si tú algún momento dijiste, bueno, pues allá está la luna, allá está el sistema solar. ¿Sí, sí pasó por tu mente eso? No, fue muy diferente mi llegada al tema aeroespacial, al tema del espacio. Llegué por otro rumbo, no precisamente por el astronómico o el de la observación del cielo. Siempre me ha apasionado el espacio, ¿no? Como todo niño yo quería ser policía, bombero, astronauta, etcétera, ¿no? Superhéroe. Sí, superhéroe, ¿no? Que en ese momento ves a esos personajes como superhéroes, ¿no? Un policía en su momento es un superhéroe, un bombero, un astronauta, los vemos, cuando estamos chicos los vemos como superhéroes. Y mi deseo por incursionar en el tema del espacio no fue precisamente a raíz de eso que te decía, sino que a mí me nace el sueño de hacer robótica, no precisamente para el espacio, pero lo curioso es que nace toda esta inquietud, todo este sueño nace después de ver una película del espacio que se llamó La Guerra de las Galaxias. Imagínate que pones a un niño de 9 años aproximadamente, a ver durante 2 horas robots que están en un planeta y los suben a naves espaciales y viajan por el espacio, llegan a otros planetas y se bajan y exploran y se comunican, etcétera. Bueno, imagínate ver eso 2 horas, un niño. Entonces yo salgo con la idea de que tengo que hacer robots de alguna manera, ¿no? Y salgo de la mano de mi madre, salgo de un cine que ya no existe, hay una tienda ahí cerca del zoológico, estaban unos cines y salgo de la mano de mi madre y de la otra mano pues llevábamos un hermano que ya no está con nosotros desafortunadamente y le pregunto a mi mamá que si qué podría yo estudiar o qué podría yo hacer para que cuando creciera pudiera construir robots. Pero en ese entonces, pues México, de hecho América Latina, no tenía las condiciones para que nosotros, los ciudadanos, pudiéramos desarrollar equipos de robótica, ¿no? Entonces, bueno, pues veo que es un tanto difícil. La respuesta de mi madre, pues generalmente la comento en las conferencias que hay un poquito más de tiempo, las conferencias que me toca dar. Pero me quedo yo con esa idea y ese sueño. No de construir robots que fueran a otro planeta, ¿no? Ni que salieran al espacio. Yo quería hacer un robot, a esa edad, un robot pequeño.
Un robot que pudiera yo de alguna manera manejar o por lo menos hacerlo caminar, ¿no? Sí. Entonces, pues ¿de dónde te tomas piezas pues, de carritos y de juguetes que ya están en desuso, que ya los están por ahí en un rincón y pues hay que, como decimos, ¿no? En el rollo de la ingeniería, pues tuvimos que canibalear algunos de esos juguetes y empezar a hacerlos y que se movieran, que empezaran a tener una forma no precisamente humanoide, porque si ven la película de la Guerra de las Galaxias, hay robots de diferentes figuras, de diferentes formas, pero yo quería hacer un robot. Lo primero que yo quería hacer era algo que se moviera y que pues yo tuviera cierto control sobre él, ¿no? Entonces, o incluso llegar a programar algunas cosas que hiciera el robot. Eso, imagínate, a los 9 años, pues es difícil, pero abreviando un poquito el tiempo, que es muy valioso en tu programa, te comento que a los 11 años yo me doy cuenta que tengo que aprender a electrónica, pero meterme bien a la electrónica para hacer robótica. Y en esos, de los 9 a los 11, pues pasaron muchas cosas, muchos juguetes pasaron por mis manos, muchos motores. De repente me encontré ahí, me regalaron un carrito control remoto, lo jugué unos días, dije yo voy a jugar unos días y después voy a sacarle la tarjeta para controlar el robot. Ya no el carrito que me habían regalado, sino ya un robot. Pero que a los 11 años... Antes de los 11 años, como a los 10, entre 9 y 10 años, yo hice mi primer robot que yo podía controlar con un pequeño control remoto. Como te digo, era la tarjeta de control de un carrito que prendía luces, bajaba las luces, hacía como 3 o 4 funciones y se las apliqué yo a un pequeño robot que ya estaba haciendo. Y ese fue, pues, son mis pininos. A los 11 años... 11, 12 años, yo estoy en secundaria y deseo yo pues aprender electrónica para avanzar más, ¿no? Yo ya soldaba, yo ya reparaba algunas cosas como los videojuegos Atari, los controles para los videojuegos Atari. Para la gente que nos está viendo ahorita. Sí, Eduardo, los Atari 2600. Fueron los primeros videos o videojuegos que usábamos los de la generación, pues eran los 70, 80, ¿no? Sí. 80, ya 90. Ya 80. Y era algo lo máximo, como los Nintendo hoy, como ahora los... Es correcto. Así es. El Atari era lo primero que... Qué padre, ¿eh? Y aprendí a reparar Ataris precisamente por un accidente. Mi madre siempre hizo un esfuerzo por darnos lo que como niños deseábamos y yo le había pedido mucho un Atari. Y hizo un esfuerzo extraordinario. Mi madre nos compró un Atari a mí y a mi hermano. Y en una de esas que estábamos jugando, un vecino pisa una parte de la consola, rompe una pieza y dije yo, esto lo tengo que arreglar, porque mi mamá pues se va a molestar mucho. Entonces cuando empiezo yo a abrir mi consola de videojuegos y me doy cuenta de lo que había que hacer. Estaba quebrada la pieza, había que resoldar, había que pegar con algún pegamento sólido. En aquel entonces lo único que había era la plastiloca. Y olvídate de la cola loca con bicarbonato, eso ya es más reciente, para que no había plastiloca. Lo pegué, lo soldé primero, lo fortalecí ahí con plastiloca y de ahí empecé a arreglar a consolas de otros amigos y controles de otros amigos y eso me abrió mucho las puertas a lo que es la electrónica digital. Después retomo lo que te estaba diciendo, pues decía yo, no, pues tengo que aprender más electrónica y es cuando voy y pido oportunidad de empezar a aprender electrónica en uno de los negocios que está por la calle Colón, aquí en Culiacán. Ajá. Para los que no sean de aquí de Culiacán, es una calle que está llena de negocios de electrónica y de talleres de electrónica. Entonces yo fui al que veía más cercano, que es de la familia Villarreal, a quien les mando un saludo. Entonces llego yo a ese negocio y como conocían a mi familia, conocían a mi mamá, pues me dijeron, bueno, si tienes permiso de Irma, pues adelante, ¿no? Bien, vente mañana. Y ya era en la tarde, pues dejé mis cosas, hice mi tarea y me lancé al negocio de electrónica. Lo primero que me dieron para aprender electrónica
fue una escoba. Ándale. Y yo me sentí así como que dije yo, oye, pues yo quiero aprender electrónica. Claro. ¿No? Sí, pero yo le dije, oiga, ¿y por qué voy a barrer? Y aparte el suelo no está sucio. Y me dieron también una brocha gorda, como para pintar, pero no era para pintar, era para limpiar las mesas. Entonces me dijo, lo primero que tienes que aprender en electrónica es que tu entorno tiene que estar limpio. Y limpio tanto por uno como persona que está trabajando ahí, claro, pero porque a veces caen pequeños pedazos de cable en las mesas o están en el suelo y uno los puede subir a la mesa de trabajo. Y si estás arreglando una tarjeta electrónica y uno de esos cables, por omisión, pues porque no limpiaste, toca la tarjeta que esté energizada, pues la quemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera lección fue, debes de tener tu entorno limpio. Y me lo enseñaron el primer día con una escoba en la mano. Entonces, créeme que me dio mucho gusto. Ya después empecé a aprender a soldar más. Yo ya sabía soldar, pero con cautín. Ahí tenían cautines más modernos. Mi cautín era súper básico. Entonces, y ya fui aprendiendo yo un poquito más de la electrónica análoga. Y al mismo tiempo iba aprendiendo yo de electrónica digital, pero por mi cuenta, con libros, ¿no? Que compraba, que llegaba a comprar o que me prestaban. Llegué a ir a la biblioteca que está en el zoológico. Ajá. Sí, y que irónicamente años después fui director de toda esa red de bibliotecas públicas. Wow. Entonces, pero en el Inter, pues de ahí aprendí algo de electrónica. No había mucho el tema de la electrónica digital, que era lo que venía en las consolas, era lo más nuevo. Pero ahí fui aprendiendo, ¿no? Entonces eso te estoy diciendo 11, 12 años. Después de la secundaria me iba a mis clases de inglés y me iba después ahí unas 2 o 3 horas ahí por la Colona a aprender de electrónica y fue lo que me fue dando una perspectiva más sólida de lo que me esperaba si yo quería hacer robots. Pero como te dije en un principio, como era un sueño, pero un sueño, realmente un sueño. Sí. Yo decía, es que yo no tenía dudas de que iba a ser algo de robótica. Solamente estaba buscando las herramientas. Y el camino, ¿no? Y el camino, es correcto, sí, exactamente. Pero yo no tenía dudas de que iba a ser robótica. Quizá porque nadie me dijo que era muy difícil. Uh-huh. Y más en aquel entonces. Entonces, ese efecto de la abeja, ahorita te cuento por qué se llama efecto abeja, de no saber lo difícil que es, pues tú te enfocas a un objetivo y te vas sobre él y trazas tu línea o como se llama, tus rutas críticas, y no de la A a la Z, sino te vas de la A a la B, a la C, a la D, y ahí vas aprendiendo que el éxito no está en línea recta. Tienes que hacer zigzag. Es como subir una montaña. Si la quieres subir directa a la montaña y en el primer resbalón, vuelves hasta abajo. Pero si tú vas afianzando el punto A al punto B, vas en zigzag, quizá te tardes un poquito más, pero cuando hay un resbalón, caes en el objetivo próximo, más cercano, en el más cercano. Uh-huh. Entonces ya no te vas hasta abajo, vas afianzando. Vas poniendo las bases de ese sueño. Uh-huh. Y eso es lo que fui aprendiendo en la ruta crítica, ¿no? A veces con plan B, plan C, y ya de grande aprendí que no nada más debes de tener un plan A, B, C, a veces D y E, ¿no? Y para esto, de verdad que nos platicas la historia, pero en ese momento no había las herramientas que hoy tenemos. No. O sea, en ese momento no había internet. En ese momento no había herramientas que hoy facilitan a una ruta en base en ese sentido. Pero en ese momento era la biblioteca que acabas de mencionar, en el parque, el trabajo que estabas aprendiendo y te estaban dando herramientas para seguir y llegar, pero no era un camino fácil. No, y acabas de decir algo súper importantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre mi generación y la generación de los muchachos de ahorita? La generación de los ingenieros de ahorita. Que en aquel entonces
si pedías un libro para algo que te apasionara o para un trabajo, tenías que esperar, si es por correo, lo tenías que esperar 5 o 6 semanas. No, perdón, meses. 5 o 6 meses era lo que se tardaba un libro en llegar. Ya fuera desde Estados Unidos o fuera de México, tardaban casi lo mismo. Y ruega porque fuera el libro que tenías, que no se equivocara la editorial o que tú no hubieras pedido uno que no llenara lo que tú necesitaras. Ahora, lo acabas de mencionar tú, los muchachos, con permiso, tienen una herramienta muy valiosa, muy importante, que es esto. Esto, muchachos, además del TikTok y del Instagram y todo esto es una herramienta poderosísima, porque si nosotros necesitábamos acceder a un libro que tardaba de 5 a 6 meses en llegar, ahorita ese mismo libro, los muchachos que lo necesiten, se tardan no 5 o 6 meses o 5 o 6 semanas, no, 5 o 6 segundos. Esa es la brecha generacional que hay entre los ingenieros de aquel entonces y los ingenieros de ahorita. Lo que nosotros teníamos que esperar, buscar y batallar para tener un libro, ahorita los muchachos lo tienen en segundos. Llegas, buscas el libro, le das descargar y hasta con una conexión de internet muy, muy precaria, tienes tu libro en segundos. Entonces tienen que aprovechar muchísimo eso, porque nosotros era como, no precisamente las cavernas, pero era como caminar descalzo, y ahorita los muchachos pues caminan en hombros de gigantes, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Eduardo, porque a final de cuentas es también hacerlos entrar en conciencia a ellos, que vean esa gran diferencia, porque a veces ellos ponen un no porque no hay internet. Y dicen, no, pues no hay internet, ¿para qué lo hago? No lo hago. Oye, si supieras la generación de nosotros, lo que batallaba cuando nos dejaban una tarea, ir por ejemplo, a mí me tocó en la secundaria que íbamos al centro, a la biblioteca, era un mundo la biblioteca y tenías que buscar el libro y ya que lo encontrabas, empezar a dar respuesta a la tarea. Es correcto, fíjate, mi mamá hizo muchos esfuerzos y para el nivel escolar donde nos encontramos, mi mamá siempre tuvo una enciclopedia de varios tomos. Y yo recuerdo que ella hacía pagos mensuales porque eran muy caras las enciclopedias, pero mi madre siempre dijo, esta enciclopedia le sirve para lo que es hasta secundaria o prepa, ¿no? Entonces siempre tuvimos la oportunidad de tener la información también en casa, por lo menos para las tareas. Y cuando se salía más allá, ya que estabas en secundaria, terminando la secundaria, la prepa, pues ya ibas a la biblioteca de pues la única que había, ¿no? La que estaba la del zoológico y luego la Gilberto Owen, sí, ahí en Difocur, en Paliza y Rafael Buelna, creo que es, sí. Y párale de contar, al tiempo ya pues, se inaugura la biblioteca muy completa y de las mejores de América Latina en su momento, la biblioteca de la UAS, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues era una biblioteca donde entrabas tú y decías, aquí me puedo pasar varios años entre libros y libros que me interesan, ¿no? Entonces, retomando, pues fue pasando el tiempo y yo seguía con el sueño de hacer robótica. Hubo vacaciones que estuve yendo a continuar aprendiendo electrónica y hubo temporadas que no podía ir por cuestiones de trabajo, porque ya en la secundaria, en la prepa, yo ya trabajaba, te decía yo, estaba arreglando consolas de videojuegos y otras cosas, y ya entré a un equipo de fútbol americano, tenía karate, entonces ya tenía otras actividades, pero nunca decayó el sueño de hacer robótica. Entonces ya te platico, ya llegando a la prepa, yo estuve en Cobaes orgullosamente, egresado de Cobaes. En tu tercer año había visitas de una psicóloga que se llamaba
Orientadora vocacional. Bueno, era su trabajo, ¿no? Ajá. Orientadora vocacional. Y te hacían unos test de a ver qué capacidades, perfil, ¿sí? Y yo le dije a ella, yo fui muy directo, le dije, yo ya sé lo que quiero hacer, nomás díganme cómo o dónde, ¿no? ¿Qué quieres hacer, Eduardo? ¿Qué quieres ser? Como la canción que estaba muy de moda, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo le dije, yo quiero diseñar y fabricar robots. Eso ya 9 años después de que nace el sueño, ¿sí? De que salgo de la película de Star Wars con mi madre, mi hermano. 9 años después, pues me dice, es una respuesta también en negativo, me dice ella, pues no hay en México una carrera que te lleve a construir robots, ¿no? O a diseñar robótica. No pensaba yo en el espacio, pensaba en robótica, aquí para poder ayudar a gente en situaciones de riesgo, bomberos, protección civil, Cruz Roja y, ¿por qué no?, corporaciones que estaban en riesgo. Pues había mucha más violencia en Sinaloa que ahorita. Gracias a Dios pues, se han acomodado mucho las cosas. Pero aquel entonces incluso había toma de rehenes en asaltos bancarios aquí en Sinaloa. Sí. Creo que hasta una película hicieron de eso. De un asalto en Guasave, de hecho, ¿no? Por allá. Y sí, es correcto, pero aquí también en Culiacán hubo temas así. Entonces, yo traía la idea de desarrollar un robot, que pudiera entrar en situaciones de riesgo. Y yo le pregunto a la orientadora vocacional, ¿dónde puedo estudiar eso? Y me dicen, pues aquí en México no, tendrías que irte a estudiar a Estados Unidos, pero pues eso para mí pues era literalmente pues imposible, ¿no? Porque en casa no teníamos los recursos económicos para eso. Entonces, pues yo me había agüitado, pues estuve agüitado 2 días y ya ella el lunes me dice, oye, yo ya sé qué es lo que puedes estudiar para que puedas diseñar y construir robots, ¿no? Entonces, pues a mí ya me dio gusto y me dice, ¿sabes qué? Puedes estudiar ingeniería industrial. Entonces, como pues yo tenía cierta dificultad para las matemáticas, pues dije, bueno, pues ni modo, a ponernos las pilas. Me puse a estudiar bastante. Tengo amigos que me ayudaron con lo que era cálculo más que nada. Cálculo y adelante. Entramos al TEC, estuve en el TEC y de ahí empecé yo a invitar a otros compañeros y otros maestros a hacer robótica. Entonces, pues, ¿de qué tipo de robótica era la que queríamos hacer? La que te describía yo ahorita. Robótica para ayudar a la gente, para ayudar a jóvenes o adultos en situación de riesgo, como bomberos, Cruz Roja, protección civil, pero también corporaciones, ¿no? Que no fueran por delante jóvenes o padres de familia que estaban en su labor de policía o de soldado, sino que se pudiera enviar un robot por delante con transmisión. Ya en el TEC desarrollamos el poder transmitir video desde el robot y verlo en una pantalla. También escuchábamos y mandábamos audio en ambos sentidos. Eso fue muy necesario porque nosotros decíamos, si este robot va a servir para situaciones incluso de toma de rehenes, pues comunicarse con las personas. O sea, mandabas el robot, sí, era la idea. Tenía la información y regresaba la información. No, te mandaba todo vía... Toda la información de lo que estabas haciendo adentro. Vamos a hablar del ejemplo del asalto de un banco en un rehén y sabías lo que estaba sucediendo ahí adentro. Y podías negociar con la gente que estaba ahí adentro. ¿Con el robot? Sí, a través de un radio. Incluso dejar un radio o dejar algún medicamento, algo que fuera necesario, ¿no? Esa era la idea y se la supe transmitir a mis compañeros y estuvimos trabajando algunos años en diseñar robots. Hicimos unos pequeños que, te digo, transmitían audio, transmitían video y podíamos ya manejarlos a varias cuadras de distancia. Perdón que te interrumpa, no existía el WhatsApp, no existía todo eso, pero tú ya estabas pensando en un aparato que tuviera esa capacidad. Pero todavía no había todo lo que hoy tenemos, ¿no? No, ahorita es mucho más fácil. De hecho, no sé si te das cuenta que afortunadamente hay instituciones educativas, tanto de gobierno como privadas, que
que ya tienen robótica, ¿no? Incluso hay escuelas con kinder donde a los niños ya les empiezan a enseñar el tema de la robótica. En primaria empiezan a programar con programas muy sencillos como Scratch, etcétera, con los cuales los muchachitos, los niños se van familiarizando con eso. Y es muy cierto lo que dicen, que los niños de ahora traen otro chip, pues. Sí, nacen casi con el mouse en la mano. ¿Cuánto tiempo le tarda a un niño en aprender a desplazarse en una tableta o en un celular? Nada. Incluso no te pones trucha y ya te andan desconfigurando el teléfono o lo configuran a su gusto. Sí. Te abren el password, te hackean ahí los niños. Entonces, no, en aquel entonces todo era muy análogo. Muy análogo. Que bueno, pues parte de la evolución que hemos tenido en estos temas de tecnología, ¿no? Y llega un momento en que pues nos quedamos ya sin el apoyo de la escuela, porque terminamos la carrera y cada quien toma un camino diferente, ¿no? Pero el robot básicamente podía hacer lo que queríamos nosotros ya, lo que era el objetivo, pero era muy pequeño, era un prototipo a final de cuentas. ¿Qué es un prototipo? Es algo que tú construyes para ver qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, modificar y superar errores. Eso es un prototipo. Entonces nosotros ya tenemos un prototipo casi final, pero pasarlo ya a la realidad más grande, ya que fuera operativo, que sirviera, construido incluso con acero balístico, pues era mucho más caro, ¿no? A construir ese robot. Pero tuve la oportunidad de irlo avanzando. Incluso algunas de las piezas las conseguí y las construí en California con un primo, mi primo Paco, que le mando un gran saludo. Y allá terminamos gran parte del robot en California, porque pues había más facilidades allá. Hacías una llamada y ya tenías las piezas, ibas y las recogías, ¿no? Aquí pues no, aquí tienes que esperar aún todavía algunos días, ¿no? Y allá a ese robot, mi primo lo bautizó como el Patas de Hule, porque sus ruedas eran de goma, que siguen siendo, ¿no? Porque ahí está ese robot por ahí. Sí existe todavía ese robot en un lugar por ahí guardado. Y ese robot ya era la realidad de lo que yo estaba buscando, pero me faltaba que tuviera ese robot un brazo, una mano para poder abrir una puerta, no necesariamente quebrarla, que ese robot pudiera tener la capacidad de mover algo, recoger a alguien, de hecho, del suelo, sacarlo de un área de un incendio o de un área donde había gases. Acuérdate, ahorita ya no se da tanto, pero antes había mucha fuga de amoníaco en los campos agrícolas, porque los contenedores donde manejaban el amoníaco no tenían mantenimiento y bueno, pues a veces se perdían vidas a raíz de eso. Entonces, pensando en todo eso, surge la necesidad de que ese robot tuviera motores pues mucho más poderosos que los que tenía. Tenía unos motores que sí le servían para desplazarse a él, pero ya no como para tomar personas, ayudarlas, jalarlas. Y yo quería, por un motivo muy especial, yo quería que ese robot pudiera remolcar un vehículo de 2 toneladas, una pick-up o una SUV, ¿no? En aquel entonces una Cherokee, ¿no? Sí, sí. Esa era mi idea, ¿no? Que el vehículo tuviera esa fuerza. Y es ahí donde yo empiezo a diseñar un motor propio. Un motor, yo ya tenía conocimiento de motores precisamente por ingeniería industrial, y empiezo a diseñar un motor que tuviera tales o cuales características, ¿no? Ya existía en aquel entonces lo que eran los winch, lo que traen adelante los jeeps, que es un motor, ¿no?, que remolca, sí, es muy poroso, pero lleva un alto consumo energético ese motor. Entonces te hubieras ocupado un banco de baterías tremendo. Entonces, donde yo decidí ponerle la tracción o el arrastre fue en las ruedas y no en un motor separado. Entonces, metiéndole
los motores esos que fui diseñando poco a poco, fue que alcancé a remolcar ya un vehículo de 2 toneladas. Para eso te digo que pasaron años. Pasaron unos 2 años, un poquito más. Entonces ya tenía yo un robot mucho más completo, muy robusto, muy poderoso, ya con un control que me podía responder el robot 3, 4, 5 cuadras. Me mandaba el video 2 cuadras, pero estaba mejorando también el tema del video, porque tú tienes que saber dónde está el robot. ¿Sí? Porque pues, no lo mueves con cálculo nada más, sino tienes que ir viendo en una pantalla dónde estás moviendo tu equipo. Entonces todo eso se iba mejorando y es ahí donde yo empiezo a solicitar primero al gobierno, al Estado, financiamiento para innovación en robótica, sin tecnología. Y pues no lo hay, ¿no? Pero me dicen, oye, pues puedes solicitar financiamiento a CONACYT. ¿Y qué era CONACYT? No, pues no sabía, pero ya una persona me fue guiando. El señor era secretario de Economía, se apellidaba Castillo, creo. Bueno, ahorita me voy a acordar. Y él me fue guiando, ¿no? En paz descanse ese señor, ahorita me voy a acordar. Fue un político conocido aquí en Sinaloa. Y empiezo a mandar mis solicitudes de financiamiento a CONACYT. Y aquí me sonrío porque pues el país estaba inmerso no solamente en una burocracia, sino en una corrupción tremendísima. Y pues CONACYT apoyaba en aquel entonces nada más a lo que eran compadres o ahijados, familiares, socios. Era un desfalco tremendo que le hacían al Consejo Nacional. Y que no era local, estaba allá en México. No, era nacional, era federal, ¿no? O sea, no era fácil mandar una solicitud a México y que te pelaran. No, lo tenías que hacer aquí. Te tenía que avalar primero para eso la Secretaría de Desarrollo Económico de tu estado, ¿no? Y decir, no, pues sí pasa. Y era como un primer filtro y todo, bueno, pues todas mis solicitudes pasaron porque ellos precisamente me estuvieron apoyando en su momento. Pero pues a través de 2 años y fracción, pues siempre fueron rechazadas mis solicitudes porque en aquel entonces decían, oye, llegó una solicitud para robótica. Oh, qué interesante. ¿De dónde? No, pues que es de Sinaloa. Y decían, no, Sinaloa, robótica. No, Sinaloa, chile, limones, caballos, camarones, pero robótica, ¿no? Y eso fue, fíjate, en aquel entonces el tema del regionalismo o el vernos como provincia, que cómo vamos a desarrollar algo de innovación, porque así nos llaman, la gente de la Ciudad de México nos llama provincianos, a nosotros. Entonces, no hubo nunca un apoyo, pero pues tú para solicitar tu financiamiento tienes que describir tu proyecto, y en ese proyecto iban descritos mis motores y ya iba en digital porque pues, ya había computadoras, ya había internet, ya había todo eso. O sea, fue ya en los 2000. Estoy hablando de que pasaron muchos años desarrollando, yo trabajando en otras cosas, trabajé también en la radio. Estuve 8 años con mi programa propio. Se llamó primero Formato Video y luego Radiografía. El primer programa lo tuve con una coproducción de MTV Latino de Miami. Me apoyaron mucho y fue pues ahora hasta ahorita el único programa de radio que ponía el audio original de los videos en la radio. Sí, MTV me los proveía. Y se nos hizo muy loca la idea y la señora Leti Carrillo, en paz descanse, me apoyó la idea y dijo, ¿cómo que el audio original de los videos? Pues va. Y creyó en la locura y estuve 5 años con ese programa. Pero empezó música que ya no me satisfacía. Y yo ese programa lo hacía por diversión, por amor a la música. Entonces ya corté ahí a los 5 años. Quise tener un mes de descanso y empezar una nueva etapa que era el programa Radiografía, que era a poner música 80s, 90s y nueva, pero que valiera la pena, ¿no? Para una persona de mi edad, que era un adulto
adulto joven o adulto contemporáneo en aquel entonces. Entonces, no, pues no estuve ni siquiera una semana fuera porque los patrocinadores presionaron para que regresara y pues en una semana volvimos a tomar el micrófono. Y tuve otros trabajos, ¿no? Estuve trabajando para el alcalde en aquel entonces, Jesús Enrique Hernández Chávez. Después me solicitó el licenciado Ron Irizar trabajar con él, apoyarlo en los temas de asesoría y en tecnología y en otras áreas. Después el empresario Jesús Vizcarra. Tuve la oportunidad de trabajar con 3 alcaldes, ¿no? En el tema de asesorías. Sí. Y fue cuando me tocó modernizar las bibliotecas públicas de las que hablamos. Fíjate cómo todo tiene un ciclo. Claro. Y cuando lo cierras sientes una satisfacción muy grande. Una cosa muy curiosa que no viene ni al caso, pero cuando yo en la secundaria iba a esa biblioteca, había disecado un halcón arriba de la entrada. 20 y tantos años después, no, menos 20 años después regreso yo a esa biblioteca ya como director de la red de bibliotecas públicas y está ese mismo halcón disecado, pero ya podías ver a través de él. O sea, ya sus plumas eran muy pocas y todo. Entonces eso te dice de lo que nunca tuvo un cambio esa biblioteca. Tuvimos que tirar libros porque enfermaban al personal, porque habían desarrollado una espora muy peligrosa de los años que tenían ahí. Tenían más de 50 años que no se tocaban esos libros, entonces el papel desarrollaba cierta espora que de repente me di cuenta que todas las personas que trabajaban ahí tenían una tos seca y encontramos cuál era y bueno, pues órale, para afuera, modernizamos ahí. Tuve varios trabajos, pero nunca solté la idea de que yo tenía que hacer robótica. Incluso dimos clases de robótica para niños con autismo, para niños con problemas motrices ahí en la biblioteca. Nos apoyó también en aquel momento el Centro de Ciencias y pues muchas satisfacciones. Y regresando al tema de la robótica, pues NASA encuentra por ahí la descripción de mis motores. Pero ¿cómo eso? Se escucha muy fácil, pero ¿cómo la NASA encuentra por ahí? O sea, es que ¿cómo es eso? O sea, no es algo, es extraño. No es algo fácil que la NASA diga, mira, en Culiacán, Eduardo. Primero que nada, sí suena muy difícil, pero es muy probable que alguien haya recomendado mi trabajo incluso desde CONACYT o NASA buscando la solución que en ese momento necesitaba, que era un motor con el mismo voltaje que yo estaba manejando, con el mismo amperaje, con el mismo torque, lo encontró en México, pues. Wow. Se ponen en contacto conmigo. No es así de que llegaron los de la NASA y te llevan. No, pues es un proceso, ¿no? Me hicieron muchas preguntas, me invitaron a participar, a acudir a NASA. Filtros. Empiezan los filtros llegando allá. Llegando allá empiezan los filtros. Fue muy especial la manera en que NASA hizo contacto conmigo. En algún otro momento lo platicaremos. Pero hace segunda parte. Probablemente en la segunda parte NASA hace contacto conmigo. Yo sé que les va a encantar. Yo pensé que era broma cuando hicieron contacto conmigo. ¿Fue por celular? No. Fue por correo electrónico. Te estoy hablando, eso fue en el 2007 ya. O sea, ya había correos electrónicos, muchos ya traíamos celular, etcétera. Pero fue en el 2007 que hacen contacto conmigo en marzo, abril. A finales de abril del 2007. Y yo contesto el correo como broma. Lo contesto, en varias ocasiones me repite el correo NASA y yo lo regreso como broma. ¿No creías? No creí, en serio. Y no decía creí. NASA y todo. Y acabo de encontrar hace poquito la invitación. Ajá. La invitación me llegó incluso en papel, pues ya tenía que llegar con esa invitación formal a presentarme en NASA. Y por ahí la acabo de encontrar, te la voy a compartir. Gracias. Para que si se puede, pues la pongas aquí.
y es como empiezan los filtros, ¿no? Llego yo a JPL, JPL, es el área de NASA que está en convenio con Caltech, el Tecnológico de California, y significa Jet Propulsion Laboratory, laboratorio de propulsión de jet, y es donde se construyen muchas cosas, ¿no? De los cohetes, la robótica, partes de satélites. Lo más importante de NASA, lo digo con mucho orgullo, sucede ahí en JPL. Te digo porque hay como que competencia con otras áreas de NASA, pero ahí en California suceden las cosas más importantes. Ya por acá en la costa este es donde se hacen los lanzamientos, pero lo que sucede o lo que tiene que suceder y que salga bien se da en California. Oye, Eduardo, pero dices, les contesto de una manera en broma, o sea, esto es una broma, es un correo de la NASA, obviamente no es cierto. No fue así. ¿Cómo no fue así. Lo contesté pensando que era un compañero de trabajo. Ah, ok. Y lo contesté muy sinaloense. Ándale. Le dije, le puse, ahí le pones sonido, me censuras, pero le puse, oye, cabrón, no estés chingando, mandándome estos correos, ponte a trabajar. Yo estaba bajo mucha presión. Entonces sí contesté ese correo bajo mucha presión y lo puse muy florido, ¿no? Y no nada más uno, sí fueron 2 correos que contesté así, con palabras muy fuertes, hasta que pues una persona que hablaba español en NASA, porque los correos eran en inglés y yo los contestaba en español, pues. Que yo, en aquel entonces había mucho un correo que era un fraude, que decía, felicidades, ganaste un viaje a Orlando. Y decía, no, pues para que te mandemos los boletos tienes que depositar una lana. Era muy parecido el correo de NASA. Bueno, yo lo vi muy parecido y dije yo, ¿cómo NASA, cómo me encontró? ¿O con qué propósito? ¿O yo cómo puedo ayudar a NASA, no? Entonces, pues imagínate, regreso ese correo muy florido, pero bueno, llegamos a las instalaciones de NASA un 20 y tantos de mayo, el último fin de semana de mayo del 2007, y es donde empezamos a hacer ya ahí algunos filtros, me empiezan a pasar por algunos filtros, y los equipos quedan ahí, seleccionados para... En aquel momento no me dijeron para qué era, ¿no? Claro que se mejoraron, llegamos con un motor semilla y terminamos con un motor un tanto diferente, ¿no? Pero ya desarrollamos tanto NASA como un servidor los motores finales, ¿no? Yo pensaba que iban a ser para abrir puertas de los hangares o para otras cosas, porque hay muchos carros eléctricos dentro de NASA. O sea, no te decían hacia dónde, no, pues. No decían hacia dónde, nada más el objetivo de tantos newtons o tanto torque, perdón. Y sobre eso trabajábamos. Los materiales eran aeronáuticos, no eran como el de un motor normal, de un motor de un abanico, de un motor de algo, no, sino que ya eran con materiales de otro nivel, pues aluminio especial, llevaban soldaduras diferentes, no era la común que usamos aquí. Sí, claro. Y pues estuvimos trabajando en eso hasta que un día me comentan en dónde iban a ir puestos mis motores, para qué iban a ser utilizados mis motores. Y ahí yo te invito a recordar de qué era la película que te estaba platicando yo de Star Wars. La Guerra de las Galaxias. Sí, eran robots que suben en naves espaciales, que cruzan el espacio, llegan a otros planetas, se bajan y lo exploran. Eso es parte de lo que es la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y yo ya estaba empezando a vivir ese sueño. Wow. Ese robot en el que yo estaba ya participando, lo iban a subir a una nave espacial. Bueno, lo subieron, pero en ese entonces todavía no. Pero lo iban a subir en una nave espacial. Iba a viajar por el espacio y llegar a otro planeta. ¿No sabías a cuál? Sí, no, por supuesto. Era Marte, pero ya después de que me dicen para qué fueron seleccionados mis motores, ya es que me entero de todo. Wow. Y es muy diferente a ser ciudadano americano. Pues tú eres un colaborador internacional y sí, te van llevando de la mano y todo, pero hay mucha secrecía de los proyectos. Entonces, ya cuando el equipo queda completamente terminado y validado, certificado, etcétera, etcétera, es cuando ya a mí me dicen en qué iban a ser utilizados, y es donde ese sueño que tuve a los 9 años de hacer robótica nada más me sobrepasa.
Ese sueño nace viendo películas de robots que viajan en el espacio y que andan en otros planetas y se hizo realidad. Se cristalizó. Se hizo realidad. Participé en un robot que literalmente pues viajó por el espacio en una nave y llegó, y con mucho cuidado y con mucha tecnología se pudo posar lentamente en la superficie de otro planeta de nuestro sistema solar, y ahorita está trabajando, está caminando allá. Allá anda el robot. Del sueño, allá anda. Sí, así es, y de ahí vienen muchos otros, ¿no? Se desprenden otros sueños que nos ha tocado vivir en lo profesional, ¿no? Lo que nos platicas se me hace demasiado interesante, Eduardo, porque empieza como un sueño, hay todo un proceso, hay todo un camino, como decíamos anteriormente, una A, B y C para poder llegar a esa cima. Se logra, imagino que tu emoción de estar trabajando con la NASA, cuando te recordaba cuando pensabas de niño, la biblioteca, las enciclopedias, toda esa parte, y ver que tu motor ya estaba en un proyecto de la NASA y hasta donde estaba llegando a otro planeta que era Marte, que era impensable años atrás pensar que iba a llegar un robot allá. ¿Qué crees que siga después de todo esto? ¿Hacia dónde crees que va a llegar pues toda esta tecnología, todo esto nuevo que está avanzando todos los días? Mira, si me hablas de la carrera espacial, estamos viviendo un momento muy especial, muy especial. Ojalá que muchos jóvenes vean, no tengo la duda que tienes mucho auditorio, pero que entre este auditorio tengan muchos jóvenes y adultos con corazón de jóvenes, porque estamos viviendo temas espaciales fenomenales, pero entre tanta basura que hay, como te decía yo, TikTok, Instagram, Facebook, noticias falsas, no vemos lo hermoso, lo maravilloso que está pasando en la carrera espacial. Antes eran 2 países los que se peleaban la carrera espacial, Rusia y Estados Unidos. Sí. Ahorita está la India, China, Japón, Rusia, Estados Unidos, pero también está el conglomerado de países europeos, por ahí algunos trabajos de gente de otros países que nos invitan a participar con países fuertes, y es hermoso lo que se está dando. Y antes eran puros organismos de gobierno. Ahorita ya tenemos un Jeff Bezos, un Elon Musk. Tenemos un Richard Branson. O sea, gente que también padece de la misma locura, porque esto es loco. Esto es una locura muy bella, pensar y trabajar en el espacio, hacia el espacio. Pero es una locura que, como yo les acabo de decir en una conferencia a unos muchachos, tienes que voltear siempre al espacio, pero con los pies bien puestos en la tierra, para que esa locura se pueda llevar a cabo, ¿no? Lo que pienses, tus deseos. Ahorita ya estamos hablando de que en unos años, en un par de años, vamos a volver a tener gente trabajando, pero ahora trabajando en la Luna. Y algo muy interesante y que me llena mucho de alegría es que vamos a tener a la primera mujer en aterrizar en la Luna, alunizar. Y ese proyecto lleva muchas cosas nuevas. También va un afroamericano. Ya se están abriendo muchas fronteras, ¿no? En esos temas. Se llama Artemis, se llama este proyecto. Los invito a que lo busquen. Proyecto Artemis no nada más es llegar a la Luna, es llegar a la Luna, robarse, por así decirlo, un asteroide y hacerlo satélite de la Luna, que esté orbitando la Luna. Wow. Y que de ahí los astronautas que estén en la Luna puedan subirse a ese otro satélite, ¿sí? A ese asteroide, ese cuerpo que va a estar orbitando la Luna, y poder ensayar, poder entrenar lo que van a hacer en otros planetas. Eso se escucha muy ciencia ficción, pero ya está programado. De hecho, ya está trabajándose sobre eso, y ya los gobiernos involucrados ya tienen el presupuesto, ya están trabajando con dinero sobre eso. Wow. Artemis. ¿Y por qué Artemis? Bueno, en inglés es Artemis, pero en español es Artemisa. ¿Y quién fue Artemisa en la mitología griega? Fue la hermana de Apolo. Y acuérdate en qué proyecto se llegó a la Luna primero.
que eran puros hombres, en el proyecto Apolo. Pues ahora, en honor a las mujeres, que me llena de alegría el corazón, ahora se llama Artemisa. Porque vamos a ayudar a que la primera mujer ponga sus piecitos en la luna. Wow, entonces, sí, y ya empezar a trabajar en la luna, ya sabemos que hay agua y no nada más es agua para consumo humano, que se puede, sí, con ciertas filtraciones, procesos químicos, sino que del agua, si tú la sometes a algo que se llama electrólisis, que es aplicarle corriente eléctrica, se desprende lo que es oxígeno e hidrógeno y son combustibles para cohete. Entonces, el combustible para cohete, para regresar o para llegar a otros lugares, lo tenemos en la luna ya, en forma de hielo, para luego ser usado como agua, hacer electrólisis y tener los combustibles para... Qué interesante, ¿no? Eduardo, de verdad que agradecerte bastante este podcast que nos estás compartiendo, el Minuto del Éxito, porque yo le dije, y te lo voy a decir, no te lo había comentado, pero yo doy la materia de geografía a niños de secundaria y les dije, es que tienen que esperar el podcast que voy a grabar con Eduardo. Está interesante. Yo sé que les va a encantar. Yo sé que van a poner comentarios porque cuando empiezo con ellos y platicamos del sistema solar, platicamos de los planetas, de Tierra, de la geografía y todo, se quedan asombrados. Se quedan como imaginando de todo lo que hay, no nada más en esa basura que ahorita ellos pues se enfrentan, ¿no? Como dices tú, el TikTok, toda esa parte que a veces no ayuda bastante, pero los niños quieren aprender. Mira, hay una cosa, saliéndonos un poquito del tema que traíamos y acercándonos mucho a lo que es el tema del TikTok. Mira, tú sabes que en China TikTok no promueve muchas de las cosas que para otras áreas del mundo sí promueve, que es pues temas no muy positivos que digamos. En China el TikTok está para educar a los jóvenes. Ahí solo permiten videos positivos. Olvídate que se promuevan lenguaje obsceno como el que vemos ahorita en TikTok en todo el mundo. No, en China, que de ahí nació el TikTok, es un software limpio, pues es una aplicación limpia. No basura. No es basura. Entonces, no digo que todo lo que esté en TikTok sea basura. Yo he encontrado cápsulas geniales en TikTok de ciencia y tecnología que luego le mando a mis amigos, a mi familia. Pero sí, ese es un cáncer, lo que es TikTok, cómo involucra la pérdida de valores en las jovencitas, en los jovencitos. Sí, claro. Y da mucha pena eso. Pero bueno, hay que tomar lo positivo que nos puede dejar eso. No digo que no lo satanizo, nada más sí digo la realidad, ¿no? Hay mucha basura en TikTok que, bueno. Pues muchísimas gracias, Eduardo. De verdad que fue un placer tenerte aquí en el podcast del Minuto del Éxito de la productora Kingdom Studios. De verdad que agradecido contigo. Pónganle ahí si quieren segunda parte. Estoy seguro que les va a encantar. Y pues, gracias. Todavía queda mucho que platicar. Claro, mucho. Del espacio. Si quieren seguir platicando un poquito más de Eduardo Guizar, con mucho gusto lo voy a hacer. Te pueden empezar a mandar preguntas y responderlas y en otra ocasión. Pero también hablar del espacio, hablar de otras tecnologías que viene siendo la inteligencia artificial ahorita. Es genial. Lo que estamos viviendo, muchachos, es genial. No tienen ustedes la más mínima idea sobre lo que están parados ahorita. Aprovéchenlo para un beneficio positivo y pues alimenten no nada más el estómago, sino también la mente y el corazón. Eso. Pues ahí quedó, muchachos, un podcast más, Kingdom Studios, el Minuto del Éxito. Así que dale like, suscríbete, porque esto apenas empieza.